Mi madre no estaba muerta como todos creían. Yo lo sabía desde el momento en que vi su cuerpo en aquel ataúd de caoba. Lo que sucedió después cambiaría mi vida para siempre. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia, donde todos se conocían y los secretos eran casi imposibles de mantener. Mi madre, Elena Martínez, era la mujer más querida del pueblo. Trabajaba como enfermera en el único hospital de la zona, dedicando su vida a cuidar de los demás. Su sonrisa iluminaba cada habitación y su voz suave calmaba hasta el dolor más intenso. Nuestra casa era modesta pero acogedora, con paredes de color crema y un pequeño jardín donde mi madre cultivaba rosas de todos los colores. El aroma dulce de sus flores se mezclaba con el del café recién hecho cada mañana. Vivíamos solas desde que mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 5 años. Nunca lo extrañé realmente, pues mi madre llenaba cada espacio con su amor incondicional. Mi infancia transcurrió entre juegos en el parque, tardes de estudio y las historias que mi madre me contaba antes de dormir. Me enseñó a ser fuerte, a luchar por mis sueños y a nunca rendirme ante las adversidades. La admiraba profundamente. Su fortaleza y bondad eran cualidades que yo aspiraba a tener algún día. Todo cambió cuando cumplí 15 años. Mi madre comenzó a recibir llamadas misteriosas que la dejaban pensativa y preocupada. La notaba distraída durante las cenas, como si su mente estuviera en otro lugar. Le pregunté varias veces si algo andaba mal. Ella me aseguró que solo estaba cansada por el trabajo. No le creí del todo, pero respeté su espacio. Siempre había sido una persona reservada con sus problemas, prefiriendo cargar con ellos sola antes que preocupar a los demás. Sin embargo, no pude evitar notar cómo poco a poco dejaba de cantar mientras cocinaba, algo que había hecho desde que tenía memoria. Meses después, un hombre elegante comenzó a visitar nuestra casa. Alberto Mendoza era su nombre. Un empresario exitoso de Madrid que supuestamente estaba interesado en invertir en la ampliación del hospital donde trabajaba mi madre. Vestía trajes caros y conducía un Mercedes negro que desentonaba con los humildes vehículos del pueblo. Mi madre me dijo que era un viejo amigo de la universidad que había reaparecido en su vida por casualidad. Yo percibía cierta tensión en el ambiente cuando él estaba presente. Sus ojos, fríos como el hielo, me analizaban constantemente, haciéndome sentir incómoda en mi propio hogar. Las visitas de Alberto se volvieron más frecuentes con el paso de los meses. A veces traía regalos caros para mi madre, joyas y perfumes que ella aceptaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me pregunté por qué permitía que ese hombre entrara en nuestras vidas, pero cada vez que intentaba hablar del tema, ella cambiaba la conversación. Un día, al regresar del instituto, encontré a mi madre llorando en la cocina. Tenía un papel en las manos que guardó rápidamente al verme. Me dijo que no era nada importante, solo una cuenta que le preocupaba. Le ofrecí buscar un trabajo, de medio tiempo para ayudar con los gastos. Ella me abrazó fuertemente y me aseguró que todo estaría bien. Esa misma noche, mientras pasaba frente a su habitación, la escuché hablar por teléfono. Su voz sonaba temblorosa, asustada. Le decía a alguien que necesitaba más tiempo, que encontraría una solución. Mencionó algo sobre unos documentos importantes y una deuda. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, pero sus ojos habían perdido el brillo que los caracterizaba. Semanas después, Alberto apareció en nuestra puerta con una expresión triunfante. Traía consigo un maletín negro que dejó sobre la mesa del comedor. Mi madre me pidió que los dejara solos. Me negué inicialmente, pero ella insistió con tal firmeza que no tuve más remedio que obedecer. Desde mi habitación podía escuchar fragmentos de su conversación. Palabras como propiedad, deuda y contrato llegaban hasta mis oídos. Cuando finalmente salí de mi cuarto, encontré a mi madre firmando unos papeles con manos temblorosas. Alberto la observaba con una sonrisa que me heló la sangre. Al verme, se despidió cordialmente y se marchó, no sin antes mirar alrededor de nuestra casa como si ya le perteneciera.
Esa noche, mi madre me confesó parte de la verdad. Me contó que había pedido un préstamo a Alberto para pagar una operación que mi abuela necesitó años atrás. La cirugía era costosa y el seguro no la cubría. Mi abuela logró sobrevivir gracias a esa intervención, pero dejó a mi madre con una deuda que crecía cada año debido a los intereses abusivos que Alberto había impuesto. No entendía por qué había recurrido a él en lugar de a un banco. Mi madre explicó que en aquel momento estaba desesperada y los bancos habían rechazado sus solicitudes. Alberto, quien había sido compañero de universidad, le ofreció el dinero con condiciones aparentemente razonables. Solo después descubrió la verdadera naturaleza del acuerdo. Mi madre trabajaba turnos dobles en el hospital para intentar saldar la deuda, pero apenas lograba cubrir los intereses. Su salud comenzó a deteriorarse visiblemente. Perdió peso, las ojeras se hicieron permanentes bajo sus ojos y su energía habitual se desvaneció por completo. El invierno llegó con una intensidad inusual aquel año. Las calles se cubrieron de escarcha y el frío se colaba por las rendijas de nuestra casa. Mi madre enfermó gravemente. Lo que comenzó como un simple resfriado evolucionó hasta una neumonía severa que la obligó a guardar reposo. Alberto continuaba visitándonos, supuestamente para verificar el estado de salud de mi madre. Durante una de esas visitas, lo encontré hurgando en el escritorio de ella mientras dormía. Al verme, fingió estar buscando un bolígrafo para dejarle una nota. No le creí, pero no tenía pruebas de sus verdaderas intenciones. La salud de mi madre empeoró rápidamente. La fiebre no cedía y su respiración se volvía más dificultosa cada día. Finalmente, el doctor insistió en hospitalizarla. Durante 10 días permaneció internada, conectada a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Yo pasaba las noches en el hospital, sosteniendo su mano, rogando en silencio que se recuperara. Una noche, mientras dormitaba en la silla, junto a su cama, la escuché murmurar algo sobre unos documentos escondidos en el jardín, bajo la rosa azul. No estaba segura si hablaba en sueños o si intentaba decirme algo importante. Antes de poder preguntarle, las alarmas de las máquinas comenzaron a sonar y un equipo médico entró corriendo a la habitación. Me sacaron al pasillo mientras intentaban estabilizarla. 2 horas después, un médico salió con expresión grave. Me dijo que mi madre había sufrido un paro cardíaco y que, a pesar de sus esfuerzos, no habían logrado salvarla. El mundo se detuvo en ese instante. No podía creerlo. Mi madre, mi única familia, se había ido para siempre. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de dolor. Alberto se encargó de todos los arreglos del funeral, algo que me pareció extraño considerando que era un simple prestamista. El pueblo entero asistió para despedir a Elena Martínez, la enfermera que había cuidado de tantos con amor y dedicación. Mientras observaba el ataúd descender lentamente, noté algo extraño en la expresión de Alberto. No había tristeza en sus ojos, sino una especie de satisfacción apenas disimulada. Fue entonces cuando comencé a sospechar que la muerte de mi madre no había sido tan natural como todos creían. El funeral terminó y regresé a casa acompañada por mi tía Carmen, hermana de mi madre, quien había viajado desde Barcelona para estar conmigo. Era una mujer práctica y de pocas palabras, tan diferente a mi madre que costaba creer que fueran hermanas. Me informó que me quedaría bajo su tutela hasta cumplir la mayoría de edad, algo que sucedería en apenas 3 años. Esa noche recordé las palabras murmuradas por mi madre en el hospital. La rosa azul del jardín era una flor inusual que mi madre había cultivado con especial cariño, producto de años de injertos y experimentos. Siempre me había parecido un símbolo de lo extraordinaria que era ella, capaz de crear belleza donde otros solo veían imposibilidad. Esperé a que mi tía se durmiera para salir al jardín. La luna llena iluminaba suficientemente el camino hacia el rosal. Armada con una pequeña pala, comencé a cavar cuidadosamente alrededor de la rosa azul. A unos 30 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron algo duro. Era una caja metálica, del tamaño de un libro pequeño, sellada herméticamente.
Regresé a mi habitación sin hacer ruido. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, encontré varios documentos cuidadosamente doblados y un pendrive. También había una carta dirigida a mí, escrita con la inconfundible letra de mi madre. La abrí de inmediato. Mi querida hija, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque mis temores se han hecho realidad. Mi madre me explicaba que había descubierto algo terrible sobre Alberto. No era un simple empresario, sino el líder de una red de tráfico de medicamentos. Utilizaba su influencia para desviar fármacos del hospital y venderlos en el mercado negro a precios exorbitantes. Mi madre había encontrado evidencia por accidente mientras organizaba unos archivos en el hospital. Alberto descubrió que ella lo sabía y comenzó a chantajearla. La deuda de la que me había hablado era real, pero el préstamo había sido mucho menor de lo que él afirmaba. Los intereses abusivos eran solo una forma de mantenerla bajo control. En los últimos meses, mi madre había recopilado pruebas contra Alberto, copias de documentos comprometedores, grabaciones de conversaciones, fotografías. Todo estaba en el pendrive y respaldado en los papeles. Me explicaba que había intentado acudir a las autoridades, pero descubrió que varios oficiales de policía local estaban implicados en la red de Alberto. Sus últimas líneas me helaron la sangre. Si algo me sucede, no ha sido un accidente ni una enfermedad natural. Alberto ha amenazado con hacerme daño si hablo. He intentado protegerte manteniéndote al margen, pero temo que ahora tú también estés en peligro. Busca al inspector Ramírez, de la Policía Nacional en Madrid. Es el único en quien confío. Muéstrale estas pruebas. Te quiero más que a nada en este mundo. Sé fuerte. Tu madre, Elena. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras procesaba la información. Mi madre había sido asesinada. No podía probarlo aún, pero en mi corazón sabía que Alberto había provocado su muerte de alguna manera. Quizás envenenándola lentamente o agravando su enfermedad de alguna forma que los médicos no pudieran detectar. A la mañana siguiente, mi tía Carmen me informó que Alberto vendría a visitarnos para discutir asuntos importantes relacionados con la casa. Me sorprendió saber que mi madre le había dejado encargado de sus asuntos financieros. Carmen no parecía sospechosa, simplemente resignada a tratar con él. Escondí cuidadosamente la caja con las pruebas y me preparé para enfrentar al asesino de mi madre. Necesitaba mantener la calma, actuar como una adolescente destrozada por el duelo, nada más. No podía permitir que Alberto sospechara que yo conocía la verdad. Alberto llegó puntual, vestido con un traje impecable y portando un maletín de cuero. Nos saludó con fingida cordialidad. Me dio el pésame nuevamente, colocando su mano sobre mi hombro en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que me provocó escalofríos. Nos sentamos en la sala mientras Carmen preparaba café. Alberto sacó varios documentos de su maletín. Con voz suave pero firme, explicó que mi madre había hipotecado la casa como garantía por el préstamo que le había concedido. Dado que la deuda no había sido saldada y ella había fallecido, la propiedad pasaba legalmente a sus manos. Carmen pareció sorprendida, pero no cuestionó los documentos. Me miró con lástima, como disculpándose por no poder hacer nada al respecto. Alberto continuó explicando que, por consideración a mí, me permitiría permanecer en la casa hasta el final del mes. Después, debería mudarme con mi tía a Barcelona. Sentí la rabia crecer en mi interior, pero me contuve. Le pregunté si podía ver los documentos. Él me los pasó con una sonrisa condescendiente, como si fuera una niña jugando a ser adulta. Revisé cada página, buscando alguna irregularidad evidente. Todo parecía en orden, incluyendo la firma de mi madre. Al final de cada documento, le devolví los papeles con una expresión derrotada. Le pregunté cuánto debía mi madre exactamente. Me respondió que la suma ascendía a casi 200.000 euros con los intereses acumulados, una cantidad imposible de pagar para una enfermera, con sueldo modesto. Antes de marcharse,
Alberto recorrió la casa con la mirada de un hombre que examina su nueva propiedad. Se detuvo frente al jardín y comentó lo hermosas que eran las rosas. Especialmente me llamó la atención esa azul, tan inusual, dijo mirándome fijamente. Hay que tener cuidado con las cosas raras. A veces es mejor arrancarlas de raíz. Comprendí el mensaje oculto en sus palabras. Sospechaba algo. Quizás había notado la tierra removida alrededor de la rosa azul. O tal vez simplemente intentaba intimidarme, mostrarme que tenía el control sobre todo lo que había sido importante para mi madre. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, revisé minuciosamente las pruebas recopiladas por mi madre. En el pendrive encontré fotografías de Alberto reuniéndose con trabajadores del hospital en horarios inusuales. Había registros de medicamentos que desaparecían misteriosamente del inventario. Correos electrónicos codificados donde se mencionaban entregas y pagos. Lo más perturbador fue un audio. La voz de Alberto, claramente reconocible, amenazaba a mi madre. Le decía que si hablaba, no solo ella sufriría las consecuencias, sino también su querida hija. Como demostración de su poder, mencionaba detalles íntimos de mi rutina diaria. Sabía a qué hora salía para el instituto, quiénes eran mis amigos, los lugares que frecuentaba. Me habían estado vigilando sin que lo supiera. Al día siguiente, mientras Carmen salía a hacer compras, decidí investigar más a fondo. Rebusqué entre las pertenencias de mi madre que aún no habíamos empacado. En el fondo de su armario, oculta bajo una tabla suelta, encontré una pequeña libreta. Era su diario personal. Las entradas de los últimos meses detallaban su angustia creciente. Había anotaciones sobre síntomas extraños que comenzó a experimentar. Mareos repentinos, náuseas persistentes, debilidad muscular. Síntomas que aparecían especialmente después de que Alberto la visitaba. Mi madre había comenzado a sospechar que la estaban envenenando lentamente. Una entrada particularmente inquietante describía cómo había guardado muestras de su cabello y uñas, enviándolas a un laboratorio independiente para análisis toxicológicos. Los resultados, que había recogido apenas 2 días antes de 1900, su hospitalización final, confirmaron la presencia de arsénico en su organismo. Niveles bajos, administrados constantemente, difíciles de detectar en un análisis médico rutinario. Mi madre había anotado la dirección del laboratorio y el nombre del técnico que realizó las pruebas. También mencionaba que había dejado una copia de estos resultados con su abogado, un tal Sebastián Ortega, cuyo número de teléfono estaba anotado al margen. Ese mismo día, Alberto regresó inesperadamente. Carmen lo había invitado a cenar, considerándolo un amigo cercano de la familia. Durante la comida, lo observé detenidamente. Sus modales impecables, su sonrisa calculada, la forma en que medía cada palabra. Era el rostro de alguien acostumbrado a manipular a los demás. Alberto trajo el tema de mi educación futura. Mencionó que conocía al director de un prestigioso internado en Suiza. Me ofrecía una beca completa, como muestra de respeto hacia la memoria de mi madre. Carmen parecía encantada con la idea, comentando lo generoso que era y lo beneficioso que sería para mi futuro. Comprendí que intentaba alejarme, enviarme a un lugar donde no pudiera continuar investigando, donde estaría completamente bajo su control, lejos de cualquier persona que hubiera conocido a mi madre o pudiera ayudarme. Fingí interés y agradecimiento, preguntando detalles sobre el internado y cuándo tendría que partir. Satisfecho con mi aparente cooperación, Alberto se relajó visiblemente. Incluso se permitió beber más vino del habitual. Mientras Carmen recogía los platos, él me pidió que lo acompañara al jardín. Quería mostrarme algo, dijo con un tono que pretendía ser paternal. Una vez afuera, su actitud cambió completamente. Me sujetó del brazo con fuerza y me advirtió en voz baja que dejara de husmear entre las cosas de mi madre. Me informó que sabía sobre mi visita nocturna al jardín. Tenía cámaras de seguridad instaladas alrededor de la casa, algo que mi madre nunca había mencionado. Me dijo que cualquier evidencia que creyera tener contra él era inútil.
Tenía conexiones poderosas que lo protegerían. Por el contrario, yo era solo una huérfana sin recursos ni influencia. Si cooperaba y me iba tranquilamente al internado, tendría un futuro brillante. Si causaba problemas, terminaría como mi madre. Antes de que pudiera responder, Carmen nos llamó para el postre. Alberto volvió a colocarse su máscara de amabilidad instantáneamente. Yo temblaba internamente, pero logré mantener la compostura. Esa noche, comprendí plenamente el peligro en que me encontraba. Alberto no solo había asesinado a mi madre, sino que no dudaría en eliminarme si me convertía en una amenaza. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Alberto venía regularmente para ultimar los detalles de mi partida al internado. Había programado mi viaje para la semana siguiente, apenas dándome tiempo de asimilar la muerte de mi madre. Carmen comenzó a empacar mis pertenencias, seleccionando lo que consideraba apropiado para mi nueva vida. Mientras tanto, intenté contactar discretamente con el abogado Sebastián Ortega. Llamé desde un teléfono público para evitar ser rastreada. Para mi desesperación, me informaron que el señor Ortega había fallecido en un accidente de tráfico hacía apenas una semana, justo después del funeral de mi madre. También busqué información sobre el inspector Ramírez mencionado en la carta de mi madre. Descubrí que había sido transferido recientemente a un pequeño pueblo en el sur de España, lejos de Madrid y de cualquier caso importante. Los hilos que Alberto podía mover eran evidentemente poderosos. El día antes de mi supuesta partida, a Suiza, Alberto organizó una pequeña reunión de despedida en nuestra casa. Invitó a algunos vecinos y a 2 médicos del hospital donde trabajaba mi madre. Durante la reunión, uno de los médicos me tomó aparte. El doctor Herrera había sido mentor de mi madre cuando ella comenzó a trabajar en el hospital. Me dijo que lamentaba profundamente su muerte y que algo no le cuadraba en todo el asunto. Me contó que había revisado el historial médico de mi madre y había solicitado algunos análisis adicionales, movido por la curiosidad profesional. Sus sospechas coincidían con lo que yo ya sabía. Había encontrado trazas de arsénico, aunque no suficientes para considerarse la causa oficial de la muerte. Me entregó discretamente una copia de los resultados, diciéndome que tuviera cuidado con Alberto. Había rumores sobre sus actividades en el hospital que nunca pudieron probarse. Esa misma noche, mientras fingía terminar los preparativos para el viaje, escuché a Alberto y Carmen discutir en la cocina. Él le recriminaba por permitir que el doctor Herrera hablara a solas conmigo. Carmen se defendía diciendo que no podía controlar cada movimiento en la fiesta. La discusión escaló hasta que escuché un golpe seco, seguido del sonido de un cuerpo cayendo al suelo. Me asomé cautelosamente y vi a mi tía inconsciente en el suelo de la cocina. Alberto estaba de pie junto a ella, con el rostro contorsionado por la ira. Cuando me vio, su expresión cambió nuevamente a la máscara de preocupación a la que estaba acostumbrado. Me explicó que Carmen se había desmayado repentinamente, probablemente por el estrés de los últimos días. Llamó a una ambulancia mientras yo intentaba reanimar a mi tía. Noté un fuerte golpe en su sien que difícilmente podría haberse producido en una caída normal. Los paramédicos llegaron rápidamente y se la llevaron al hospital. Alberto insistió en acompañarla, diciéndome que descansara para el viaje del día siguiente. Apenas se marcharon, corrí a mi habitación y saqué la caja con las pruebas. Añadí el informe del doctor Herrera y tomé una decisión. No iría a Suiza. No permitiría que la muerte de mi madre quedara impune. Alberto pagaría por lo que había hecho, aunque fuera lo último que yo hiciera en la vida. La casa vacía parecía amplificar cada sonido. El tic-tac del reloj en la sala, el crujido ocasional de la madera, el viento golpeando suavemente las ventanas. Me senté en la cama que había compartido con mi madre durante las tormentas de mi infancia, cuando el miedo me empujaba a buscar refugio en sus brazos. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente encontraron salida. Lloré por mi madre, por su vida truncada injustamente. Lloré por mi tía Carmen, otra víctima inocente de Alberto. Lloré por la niña que fui,
cuya vida normal había sido destrozada en cuestión de semanas. El dolor daba paso a la rabia, y la rabia a una determinación fría que nunca había experimentado antes. Comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era simplemente Ana Martínez, la estudiante de bachillerato con sueños de convertirse en médico como su madre. Ahora era la hija de Elena Martínez, la mujer asesinada por descubrir la verdad. La única persona que podía hacer justicia. Pasé la noche organizando las pruebas, creando copias de seguridad del pendrive, planificando mis próximos movimientos. Sabía que enfrentarme directamente a Alberto era suicida. Tenía dinero, poder e influencia. Yo solo tenía la verdad y la justicia de mi lado. Y en el mundo real, eso rara vez era suficiente. Al amanecer, tomé una mochila con lo esencial: ropa, algo de dinero que había ahorrado de mis cumpleaños, las pruebas más importantes y el diario de mi madre. Escribí una nota para Carmen, explicándole la verdad y pidiéndole perdón por marcharme así. La dejé junto a su cama en el hospital, aprovechando que Alberto había ido a buscar café. Mi tía seguía inconsciente, conectada a máquinas, similares a las que monitorizaron los últimos días de mi madre. Los médicos hablaban de una contusión cerebral severa. No sabían si despertaría o si tendría secuelas permanentes. Antes de irme, le besé la frente y le prometí en silencio que volvería cuando todo hubiera terminado. Mi primer destino fue la estación de autobuses. Compré un billete a Madrid con parte de mis ahorros. Necesitaba distancia y anonimato para planificar adecuadamente. Mientras esperaba la salida del autobús, llamé al internado en Suiza desde un teléfono público. Pretendiendo ser una secretaria de Alberto, pregunté por la inscripción de Ana Martínez. Como sospechaba, no existía tal inscripción. Todo había sido una elaborada mentira para sacarme del país. El viaje a Madrid me dio tiempo para pensar. Repasé mentalmente todo lo que sabía sobre Alberto. Su red de tráfico de medicamentos utilizaba el hospital como tapadera. Tenía cómplices en la policía local y suficiente influencia para manipular transferencias en la Policía Nacional. Había asesinado a mi madre mediante envenenamiento progresivo con arsénico cuando ella descubrió sus actividades. Probablemente, también había eliminado al abogado Sebastián Ortega para silenciar cualquier evidencia que mi madre hubiera compartido con él. Al llegar a Madrid, busqué un hostal económico donde registrarme con un nombre falso. Pagué en efectivo para no dejar rastro. Desde allí comencé a investigar más a fondo sobre Alberto Mendoza. Utilizando ordenadores públicos en bibliotecas, busqué información sobre sus empresas, propiedades, asociados conocidos. Descubrí que su imperio empresarial era más extenso de lo que imaginaba. Poseía una compañía farmacéutica, cadenas de farmacias, participaciones en varios hospitales privados, todo perfectamente legal en la superficie. El escenario ideal para una operación de tráfico de medicamentos a gran escala. También encontré artículos sobre muertes sospechosas vinculadas indirectamente a él. Un periodista que investigaba corrupción en el sector sanitario. Un farmacéutico que denunció irregularidades en el suministro de opioides. Una enfermera que trabajó brevemente en uno de sus hospitales. Todos casos archivados como accidentes o causas naturales. La magnitud de la operación me abrumó. Me sentí pequeña e insignificante frente al monstruo que había asesinado a mi madre. Tuve momentos de desesperación en los que consideré entregarme, aceptar el internado en Suiza, olvidar todo lo que sabía. Quizás esa habría sido la opción más segura. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía el rostro de mi madre. Escuchaba sus últimas palabras en el hospital. El esfuerzo que hizo para darme la pista sobre la rosa azul. Recordaba su valor al recopilar pruebas sabiendo que su vida estaba en peligro. No podía traicionar su memoria. Una semana después de mi llegada a Madrid, me armé de valor para buscar al inspector Ramírez. Aunque había sido transferido, quizás algún colega en Madrid podría darme información sobre su paradero exacto. Me presenté en la comisaría central con una historia preparada. Dije ser la sobrina del inspector, que necesitaba contactarlo urgentemente por un asunto familiar.
La recepcionista, una mujer de mediana edad con expresión cansada, me miró con sospecha inicial. Tras insistir en la urgencia del asunto, finalmente me proporcionó la información. El inspector Ramírez había sido transferido a Almería, a una pequeña comisaría costera. Me dio su número de teléfono oficial, advirtiéndome que era un hombre ocupado incluso en un destino tan remoto. Esperé hasta regresar al hostal para llamarlo. Utilizando el teléfono de la recepción, marqué el número con manos temblorosas. Cuando respondió, casi perdí el valor. Su voz era grave, autoritaria. Me presenté como la hija de Elena Martínez. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, el inspector habló. Me dijo que conocía a mi madre, que habían estado en contacto meses antes de su muerte. Ella le había enviado información parcial sobre un caso de tráfico de medicamentos, pero nunca llegó a entregarle las pruebas definitivas que prometió. Me advirtió que no era seguro hablar por teléfono y me dio instrucciones para reunirnos, en persona. 2 días después, viajé a Almería. El inspector Ramírez me esperaba en una cafetería alejada del centro turístico. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y ojos que revelaban años viendo lo peor de la humanidad. Le mostré las pruebas que había reunido. Las examinó meticulosamente, haciendo preguntas ocasionales, tomando notas. Cuando terminó, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Me explicó que la red de Alberto era más peligrosa de lo que imaginaba. Su transferencia a Almería no había sido casualidad. Había estado demasiado cerca de conectar varios casos aparentemente aislados que, juntos, revelaban la operación de tráfico. El inspector me explicó que necesitábamos más pruebas directas contra Alberto. Las que teníamos eran circunstanciales, suficientes para iniciar una investigación, pero no para garantizar una condena, especialmente considerando la influencia que Alberto tenía en el sistema. Le mostré los resultados toxicológicos que confirmaban el envenenamiento por arsénico. El inspector consideró que era nuestra mejor base para vincular directamente a Alberto con un asesinato. Me sugirió algo que inicialmente me pareció horroroso: exhumar el cuerpo de mi madre para realizar análisis forenses completos. La idea de perturbar el descanso de mi madre me resultaba insoportable, pero comprendí la lógica del inspector. Si podíamos probar científicamente que había sido envenenada sistemáticamente, tendríamos un caso de asesinato. A partir de ahí, sería más fácil tirar del hilo para desmantelar toda la red. El inspector Ramírez me advirtió sobre los riesgos. Alberto probablemente ya había notado mi desaparición. Estaría buscándome, utilizando sus contactos. Mesau recomendó extrema precaución y me ofreció protección policial limitada. No podía hacer mucho más sin alertar a posibles topos dentro de la propia policía. Regresé a Madrid con instrucciones claras y un plan inicial. El inspector trabajaría desde Almería, recopilando información adicional sobre la red de Alberto y preparando el terreno para una investigación oficial una vez tuviéramos pruebas irrefutables. Mientras tanto, recibí noticias sobre mi tía Carmen. Había despertado del coma, pero sufría amnesia parcial. No recordaba el altercado con Alberto ni los eventos de los días previos. Los médicos no sabían si recuperaría esos recuerdos, eventualmente. Por su seguridad, decidí no contactarla directamente. Le envié una carta anónima explicándole que estaba bien y que regresaría cuando fuera seguro. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y cautela. Cambié de hostal varias veces, siempre pagando en efectivo, siempre utilizando nombres falsos. Teñí mi cabello de un color diferente y comencé a usar gafas sin graduación para alterar mi apariencia. Me convertí en una sombra, moviéndome constantemente, evitando las cámaras de seguridad, utilizando transportes públicos en horas de máxima afluencia para perderme entre la multitud. A través de llamadas codificadas con el inspector Ramírez, supe que nuestro plan avanzaba lentamente. Había conseguido la orden para exhumar el cuerpo de mi madre,
presentándolo como parte de una investigación más amplia sobre irregularidades en certificados de defunción. Los resultados preliminares confirmaron nuestras sospechas. Niveles elevados de arsénico en cabello, uñas y tejidos. Sin embargo, antes de poder utilizar esta información, recibí una llamada urgente del inspector. Habían intentado asesinarle. Un francotirador había disparado contra su coche mientras regresaba a casa. Se había salvado por centímetros. El mensaje era claro. Alberto sabía lo que estábamos haciendo y no se detendría ante nada para silenciarnos. El inspector tuvo que desaparecer temporalmente. Me dio un último consejo antes de cortar toda comunicación. Busca a Lucía Vega, antigua fiscal anticorrupción. Vive aislada en la Sierra de Madrid. Ella puede ayudarte. Me dio una dirección y me advirtió que tuviera cuidado. Lucía tenía sus propios demonios y razones para desconfiar de desconocidos. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. La magnitud de lo que enfrentaba parecía imposible de superar. Había perdido a mi madre, mi hogar, mi vida normal. Ahora también había perdido al único aliado que tenía dentro del sistema. Me sentía sola y aterrorizada, una adolescente jugando un juego mortal contra un adversario con recursos infinitamente superiores. La mañana siguiente me levanté con una resolución renovada. No me rendiría. No permitiría que el sacrificio de mi madre fuera en vano. No dejaría que Alberto siguiera destruyendo vidas impunemente. Era el momento de pasar de víctima a cazadora. Llegar a la casa de Lucía Vega fue toda una odisea. Ubicada en una zona remota de la sierra madrileña, solo se podía acceder mediante un camino de tierra que se volvía intransitable con mal tiempo. Tuve que caminar los últimos 3 kilómetros bajo un sol abrasador de agosto. La casa era una construcción austera de piedra y madera, rodeada por un pequeño huerto y protegida por una valla metálica. Un perro pastor alemán anunció mi llegada con ladridos profundos. Poco después, apareció una mujer en la entrada, sosteniendo una escopeta de caza. Lucía Vega había sido una de las fiscales anticorrupción más respetadas de España. Su carrera terminó abruptamente 5 años atrás, cuando investigaba una red de tráfico de influencias que implicaba a políticos de alto nivel. Un escándalo, fabricado, la obligó a dimitir. Su esposo murió en circunstancias sospechosas poco después. Desde entonces, vivía recluida, alejada del mundo que la había traicionado. Me observó con desconfianza mientras le explicaba quién me había enviado y por qué. Inicialmente se negó a ayudarme. Me dijo que ya había pagado un precio demasiado alto por intentar hacer justicia en un sistema corrupto. Me aconsejó que hiciera lo mismo que ella, desaparecer y construir una nueva vida lejos de todo. Cuando le mostré la fotografía de mi madre y le conté su historia, algo cambió en su expresión. Reconoció el nombre de Alberto Mendoza. Había estado en su radar años atrás, como parte de una investigación más amplia que nunca llegó a completar. Finalmente, me invitó a entrar. El interior de la casa era tan austero como el exterior. Muebles funcionales, paredes desnudas, pocas comodidades. En contraste, una habitación entera estaba dedicada a archivos y documentos cuidadosamente organizados. Su búnker de información, lo llamó. Todo lo que había logrado recopilar sobre casos que nunca pudo llevar a juicio. Durante 3 días, Lucía escuchó mi historia completa. Examinó meticulosamente cada prueba que le presenté. Hizo preguntas incisivas que me obligaron a recordar detalles que había pasado por alto. Su mente analítica descompuso el caso en sus elementos esenciales, identificando fortalezas y debilidades. Al 4.º día, me presentó su conclusión. Teníamos suficiente para destruir a Alberto, pero no a través del sistema legal convencional. Su influencia era demasiado extensa, los riesgos demasiado grandes. Necesitábamos una estrategia alternativa, un enfoque que él no esperaría. Lucía me habló entonces de algo que llamó justicia poética. No solo queríamos que Alberto pagara por sus crímenes, sino que lo hiciera de una manera que reflejara su propia crueldad.
un castigo simétrico a sus acciones. Utilizaríamos sus propias armas contra él. El plan que comenzó a tomar forma era audaz y peligroso. Requeriría paciencia, precisión y una disposición a cruzar líneas que nunca pensé que cruzaría. Lucía me advirtió repetidamente que una vez embarcada en este camino, no habría vuelta atrás. Mi vida jamás volvería a ser la misma. Acepté los riesgos. Mi vida ya había cambiado irreversiblemente el día que mi madre murió. Lo único que me quedaba era asegurarme de que su muerte no fuera en vano. El primer paso fue establecer una nueva identidad. Lucía tenía contactos del pasado que podían proporcionar documentación perfectamente falsificada. Me convertí en Marta Sánchez, sobrina de Lucía, recientemente llegada de Argentina para estudiar en España. Mi cabello, ahora teñido permanentemente de castaño oscuro, y unas gafas de montura gruesa, completaban la transformación física. Las siguientes semanas las dedicamos a una preparación intensiva. Lucía me enseñó técnicas básicas de investigación y vigilancia. Cómo seguir a alguien sin ser detectada. Cómo recopilar información de fuentes abiertas. Cómo proteger las comunicaciones. Cómo reconocer si estaba siendo seguida. También me entrenó mentalmente. Me enseñó a controlar mis emociones, a mantener la calma bajo presión, a pensar varios pasos por delante. Me recordaba constantemente que Alberto era un depredador experimentado. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría ser fatal. Mientras tanto, Lucía utilizaba sus propios contactos para recopilar información actualizada sobre Alberto. Descubrimos que había expandido su operación considerablemente en los últimos meses. Había adquirido una nueva farmacéutica especializada en tratamientos oncológicos, un mercado particularmente lucrativo para el tráfico de medicamentos. También averiguamos que tenía una debilidad por las mujeres jóvenes. Frecuentaba un exclusivo club privado en Madrid donde empresarios adinerados socializaban con modelos y estudiantes universitarias. Era su entorno de confort, donde bajaba la guardia y a veces hablaba más de lo debido tras unas copas. Otro dato crucial fue el descubrimiento de un patrón en sus movimientos. Cada 2 semanas, Alberto visitaba una finca privada en Toledo. Viajaba solo, sin su habitual séquito de guardaespaldas, y permanecía allí exactamente 24 horas. Lo que hacía en ese lugar era un misterio que necesitábamos resolver. Con suficiente información preliminar, pasamos a la siguiente fase del plan. Lucía contactó con antiguos colegas de confianza para tantear disimuladamente el terreno. Necesitábamos saber quién podría ayudarnos dentro del sistema y quién estaba en la nómina de Alberto. Una jueza retirada, Pilar Moreno, se convirtió en nuestra aliada más valiosa. Había trabajado con Lucía en el pasado y compartía su frustración con la corrupción sistémica. Aunque ya no ejercía, mantenía contactos importantes y conocía los entresijos legales que podríamos necesitar. También recibimos apoyo inesperado del doctor Herrera, quien había continuado investigando por su cuenta la muerte de mi madre. Nos proporcionó información detallada sobre el funcionamiento interno del hospital y los mecanismos específicos que Alberto utilizaba para desviar medicamentos. Con nuestro pequeño pero dedicado equipo, refinamos la estrategia. No podíamos atacar directamente a Alberto, sería suicida. En cambio, lo debilitaríamos gradualmente, cortando sus recursos, exponiéndolo poco a poco, forzándolo a cometer errores. El primer objetivo sería identificar a sus cómplices principales y obtener pruebas contra ellos. Personas menos protegidas que Alberto, pero con conocimiento suficiente para implicarlo. Buscaríamos especialmente a aquellos con grietas en su lealtad, individuos que pudieran ser persuadidos o presionados para colaborar. Lucía me preparó meticulosamente para lo que sería mi papel en esta operación. Utilizando mi nueva identidad como Marta, me infiltraría en el club que frecuentaba Alberto. No intentaría acercarme directamente a él, sino a su círculo periférico. Una aproximación indirecta que no levantaría sospechas. Durante semanas ensayamos escenarios, preparamos respuestas a posibles preguntas,
construimos una biografía detallada para Marta que pudiera resistir un escrutinio superficial. Lucía era implacable en sus simulacros, interpretando el papel de diversos personajes que podría encontrar, presionándome constantemente para que mantuviera la coherencia en mi historia. Mientras tanto, el doctor Herrera instaló discretamente un software espía en los ordenadores del hospital, permitiéndonos monitorizar las comunicaciones relacionadas con el desvío de medicamentos. La jueza Moreno utilizó sus contactos para obtener información sobre las propiedades y cuentas bancarias asociadas con la red de Alberto, buscando patrones sospechosos o inconsistencias. Un avance significativo ocurrió cuando logramos identificar el propósito de las visitas de Alberto a la finca de Toledo. Utilizando drones de vigilancia proporcionados por un antiguo colega de Lucía, descubrimos que se reunía con un químico retirado. Las imágenes mostraban un pequeño laboratorio instalado en la propiedad. Nuestra teoría era que allí se modificaban medicamentos legítimos para crear versiones adulteradas que luego reingresaban al mercado legal con precios inflados. Otra pieza clave del puzzle cayó en su lugar cuando identificamos al contacto de Alberto dentro de la policía, un comisario llamado Javier Soto, quien había bloqueado sistemáticamente cualquier investigación que se acercara peligrosamente a la red. Este hombre había sido responsable directo de la transferencia del inspector Ramírez a Almería. Con toda esta información, finalmente estábamos listos para ejecutar la primera fase de nuestro plan. El objetivo era simple pero crucial. Necesitábamos acceso a las comunicaciones personales de Alberto, sus correos, mensajes, llamadas. La ventana que nos permitiría anticipar sus movimientos y encontrar evidencia directa de sus crímenes. Lucía diseñó un dispositivo especial, una memoria USB que contenía un troyano sofisticado. Una vez conectado a cualquier ordenador, instalaría silenciosamente un programa que nos daría acceso remoto. La clave era conseguir que este dispositivo llegara al ordenador personal de Alberto. Mi papel sería entregar el dispositivo a través de un intermediario involuntario. Identificamos a su asistente personal, Claudia Ruiz, como el eslabón más vulnerable. Una joven ambiciosa pero ingenua que manejaba parte de la agenda personal de Alberto. Me preparé durante días para el encuentro. Estudié sus rutinas, sus gustos, sus movimientos. Sabía que cada viernes por la tarde visitaba el mismo café antes de regresar a la oficina. Allí la abordaría, interpretando el papel de una estudiante de periodismo trabajando en un proyecto sobre mujeres exitosas en el mundo empresarial. El día señalado, me ubiqué estratégicamente en el café. Lucía monitoreaba desde un vehículo estacionado a prudente distancia. Cuando Claudia llegó, seguí el guión al pie de la letra. La abordé con entusiasmo juvenil, elogiando su trayectoria, mostrando genuino interés en su trabajo para Grupo Mendoza. Claudia, halagada por la atención, accedió a una breve entrevista. Le mostré un portfolio digital de mis supuestos trabajos anteriores, guardado en la memoria USB infectada. Cuando terminamos, fingí olvidar el dispositivo. Claudia, amablemente, se ofreció a guardarlo para devolvérmelo en nuestro próximo encuentro, que programamos para la semana siguiente. El plan funcionó a la perfección. Esa misma noche, recibimos confirmación de que el troyano se había instalado en el sistema informático de las oficinas centrales del Grupo Mendoza. Poco después, comenzamos a recibir copias de correos electrónicos, documentos, calendarios. La cantidad de información era abrumadora. Lucía estableció un sistema meticuloso para clasificarla y analizarla. Pronto emergieron patrones reveladores, comunicaciones codificadas sobre entregas de productos, reuniones frecuentes con funcionarios de aduanas y reguladores farmacéuticos, pagos sustanciales a cuentas en paraísos fiscales que coincidían con aprobaciones de medicamentos o inspecciones superadas. Lo más valioso fue el descubrimiento de una lista de clientes y proveedores. Nombres de médicos que recetaban preferentemente medicamentos de las empresas de Alberto a cambio de comisiones. Farmacias que distribuían productos adulterados conscientemente. Funcionarios que miraban hacia otro lado durante las inspecciones.
Con esta información, comenzamos a construir un mapa completo de la operación criminal. Cada conexión, cada transacción, cada cómplice. Un entramado complejo que finalmente nos revelaba la verdadera magnitud del imperio que Alberto había construido sobre el sufrimiento ajeno. Pero lo que realmente buscaba, la evidencia directa de la participación de Alberto en el asesinato de mi madre, seguía siendo esquiva. Sabíamos que existía. Teníamos que encontrarla antes de pasar a la fase final del plan. La respuesta llegó de forma inesperada. Entre los archivos encriptados encontramos registros de compras de sustancias químicas, incluyendo compuestos arsenicales. Pedidos realizados a través de una empresa fantasma vinculada indirectamente a Alberto. Los tiempos coincidían perfectamente con el periodo en que mi madre comenzó a experimentar síntomas. También descubrimos comunicaciones inquietantes entre Alberto y el médico que había atendido a mi madre durante su hospitalización final. Mensajes que sugerían claramente una obstrucción deliberada en el tratamiento. Órdenes específicas para evitar ciertos análisis que podrían haber detectado el envenenamiento. Con estas piezas finales del rompecabezas, estábamos listos para ejecutar la fase culminante de nuestro plan. La justicia poética que Lucía había mencionado tomaría ahora forma concreta. Alberto experimentaría en carne propia el sufrimiento que había infligido a tantos, incluyendo a mi madre. Aprovechando la información obtenida, identificamos la próxima visita programada de Alberto a la finca de Toledo. Sería nuestra ventana de oportunidad, el momento en que se encontraría más vulnerable, lejos de sus guardaespaldas y cómplices habituales. Los preparativos finales fueron meticulosos. Cada detalle, cada contingencia, cada posible complicación fue considerada y planificada. Lucía insistió en que yo entendiera completamente las ramificaciones de lo que estábamos a punto de hacer. No habría marcha atrás una vez cruzada esta línea. La noche antes de ejecutar el plan, me senté sola en el porche de la casa de Lucía, contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo serrano. Pensé en mi madre, en la vida que habíamos compartido, en los sueños que nunca llegaría a realizar. Pensé en todas las víctimas de Alberto, conocidas y desconocidas. Pensé en la persona que había sido antes de todo esto y en quien me había convertido. Sentí paz. No la paz de la inocencia, sino la paz de la certeza absoluta. Lo que haríamos al día siguiente no era solo por venganza personal. Era justicia en su forma más pura, cuando todos los caminos legítimos habían sido bloqueados por la corrupción y el poder. Con esa certeza en mi corazón, regresé al interior de la casa para los últimos preparativos. El amanecer traería el día del ajuste de cuentas. Alberto Mendoza finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que cubría los caminos serpenteantes de la sierra, como si la naturaleza conspirara para ocultar nuestros movimientos. Lucía y yo abandonamos la casa cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. Cada una llevaba una mochila con lo estrictamente necesario para la operación. Viajamos por separado para minimizar riesgos. Yo tomé un autobús regional hasta Toledo, mientras Lucía condujo por rutas secundarias. Nos encontraríamos en un punto predeterminado cerca de la finca de Alberto, una pequeña área de descanso raramente frecuentada. Durante el trayecto, repasé mentalmente cada detalle del plan. No podía permitirme ningún error, ninguna vacilación. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer cruzaba líneas morales y legales, pero también sabía que era la única forma de obtener justicia verdadera. El sistema había fallado. Nosotras no lo haríamos. La finca de Alberto se encontraba en una zona aislada, rodeada de olivares y protegida por un muro perimetral discreto pero efectivo. Nuestra vigilancia previa nos había proporcionado un mapa detallado de la propiedad, incluyendo puntos ciegos en el sistema de seguridad y el momento exacto de la llegada de Alberto. Lucía llegó al punto de encuentro con precisión cronométrica. Repasamos las últimas instrucciones mientras esperábamos la confirmación de nuestro contacto. El doctor Herrera nos había informado que Alberto había salido de Madrid según lo previsto.
Estimábamos su llegada a la finca en aproximadamente 40 minutos. Los preparativos finales fueron rápidos y silenciosos. Cambiamos nuestras ropas por atuendos idénticos a los utilizados por el servicio de limpieza que visitaba la finca cada 2 semanas, precisamente el día anterior a las visitas de Alberto. Documentación falsificada, tarjetas de identificación perfectamente recreadas, incluso el vehículo correcto, todo gracias a la meticulosa planificación de Lucía. A las 11:22, exactamente según lo programado, nos acercamos a la entrada de servicio de la finca. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad con expresión aburrida, apenas nos miró. Verificó superficialmente nuestras identificaciones falsas y consultó su lista. Encontró la entrada correspondiente al servicio de limpieza adicional solicitado excepcionalmente para ese día. Una solicitud que nosotras mismas habíamos introducido en el sistema informático gracias al acceso obtenido semanas atrás. Una vez dentro, seguimos el plan al pie de la letra. Nos dirigimos a la casa principal con la actitud profesional y ligeramente desinteresada de trabajadoras realizando una tarea rutinaria. La propiedad estaba prácticamente vacía. Solo el ama de llaves, una mujer mayor que supervisaba brevemente a los servicios externos antes de retirarse a su vivienda separada en los terrenos. Nos asignó las áreas a limpiar, incluyendo afortunadamente el despacho privado de Alberto, aparentemente para prepararlo para su llegada. Nos informó que el señor Mendoza llegaría pronto para una reunión importante y que debíamos terminar con tiempo suficiente para no molestar. Mientras Lucía distraía al ama de llaves con preguntas sobre productos de limpieza específicos, yo me deslicé hacia el despacho. Tenía exactamente 12 minutos para preparar la primera fase del plan. Trabajé con precisión quirúrgica, instalando dispositivos de grabación indetectables en ubicaciones estratégicas. También preparé el elemento central de nuestra operación, modificando sutilmente ciertos objetos que sabíamos que Alberto utilizaría. La información obtenida a través del troyano nos había revelado que Alberto se reuniría con el químico retirado para discutir una nueva fórmula, una que permitiría diluir tratamientos oncológicos manteniendo su apariencia de efectividad en análisis superficiales. Un nuevo método para maximizar beneficios a costa de pacientes con cáncer que no sospecharían que sus medicamentos eran prácticamente ineficaces. A las 12:07, escuchamos la llegada de un vehículo. Desde mi posición, pude ver el Mercedes negro de Alberto atravesando el camino de entrada. Era la señal para iniciar la fase 2. Lucía y yo terminamos nuestra supuesta limpieza y nos preparamos para salir. El ama de llaves, satisfecha con nuestro trabajo, nos acompañó hasta la puerta de servicio. En ese momento crítico, ejecutamos la maniobra ensayada. Lucía fingió un mareo repentino, distrayendo momentáneamente al ama de llaves. Yo aproveché para deslizarme hacia el área del laboratorio, ubicado en una construcción anexa a unos 50 metros de la casa principal. Tenía exactamente 4 minutos antes de que mi ausencia resultara sospechosa. El laboratorio estaba vacío, tal como esperábamos. Las muestras preparadas para la reunión se encontraban perfectamente etiquetadas sobre la mesa central. Con movimientos precisos, realicé la sustitución preparada meticulosamente por el doctor Herrera. Los compuestos parecían idénticos, pero uno contenía una concentración significativa de los mismos compuestos arsenicales que habían asesinado a mi madre. Regresé justo cuando Lucía se recuperaba de su supuesto mareo. El ama de llaves, preocupada, insistió en que descansara un momento antes de marcharnos. Lucía le aseguró que solo necesitaba algo de azúcar. Esta pequeña complicación no planificada resultó beneficiosa, dándome tiempo adicional para calmar mi respiración acelerada. Finalmente nos despedimos y abandonamos la propiedad exactamente según lo planeado. El guardia de seguridad apenas registró nuestra salida, demasiado distraído con un partido de fútbol que veía en su teléfono móvil. Una vez a distancia segura, activamos remotamente los dispositivos de grabación. A través de una tablet, podíamos ver y escuchar lo que sucedía en el despacho de Alberto. Había llegado el químico, un hombre mayor llamado Ramón Vidal,
antiguo profesor universitario caído en desgracia por experimentos poco éticos con medicamentos. La conversación que presenciamos confirmó plenamente nuestras sospechas. Alberto y Vidal discutían abiertamente cómo maximizar los beneficios, diluyendo tratamientos oncológicos hasta el punto exacto donde mantendrían efectos suficientes para no levantar sospechas inmediatas, pero insuficientes para curar o controlar el cáncer efectivamente. Hablaban de vidas humanas con la frialdad de quien discute cifras en una hoja de cálculo. Lo más perturbador fue cuando Alberto mencionó casualmente otros obstáculos eliminados en el pasado. El nombre de mi madre surgió en la conversación. Alberto se jactó de cómo había manejado la situación, administrándole pequeñas dosis de arsénico durante meses, tan sutiles que los médicos confundieron los síntomas con una enfermedad natural. Se refirió a ella como un problema que supo resolver limpiamente. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras escuchaba a este monstruo hablar de mi madre, como si hubiera sido una molestia desechable. Lucía apretó mi mano en silencio, recordándome que la justicia estaba en marcha. Esta grabación por sí sola ya era evidencia suficiente para destruir a Alberto. Pero nuestro plan iba mucho más allá. Observamos cómo la reunión continuaba. Alberto y Vidal pasaron al laboratorio para examinar las muestras. Probaron diferentes compuestos, evaluaron resultados, tomaron notas detalladas. En un momento, Alberto manipuló directamente las muestras, que habíamos modificado. Pequeñas partículas invisibles se adhirieron a sus manos. Lo que siguió fue precisamente lo que habíamos anticipado. Alberto, un hombre meticuloso en casi todo, tenía una particularidad que habíamos observado durante nuestra vigilancia. Cuando estaba concentrado o nervioso, tenía el hábito de frotarse ligeramente los ojos. Un gesto aparentemente insignificante que ahora servía a nuestro propósito. Aproximadamente 20 minutos después de manipular las muestras, observamos cómo se llevaba inconscientemente la mano al rostro. El contacto fue breve pero suficiente. Los compuestos arsenicales, formulados específicamente por el Dr. Herrera para ser absorbidos rápidamente a través de las membranas mucosas, comenzaron su trabajo silencioso. Los primeros síntomas aparecieron durante la cena que Alberto tomó solo en el comedor principal. Un ligero temblor en las manos, transpiración excesiva, náuseas apenas perceptibles. Intentó ignorarlos, atribuyéndolos probablemente a cansancio o estrés. Por la noche, la situación empeoró. Lo vimos levantarse varias veces, cada vez más pálido, cada vez más inestable. Buscó medicamentos en el botiquín del baño. Intentó llamar por teléfono, pero parecía demasiado desorientado para completar la llamada. A las 3:23 de la madrugada, Alberto colapsó en el suelo de su habitación. Las convulsiones comenzaron poco después. El veneno había alcanzado su sistema nervioso central, provocando los mismos síntomas que mi madre había experimentado en sus últimos días. La diferencia crucial era la concentración. Lo que mi madre había recibido durante meses, Alberto lo recibió en una dosis concentrada. No buscábamos matarlo, sino hacerle experimentar el sufrimiento que había causado. El Dr. Herrera había calculado meticulosamente la dosis para causar síntomas severos pero no letales, para dejarle al borde de la muerte pero manteniéndolo consciente de lo que ocurría. Hacia el amanecer, cuando Alberto finalmente logró arrastrarse hasta el teléfono y llamar a una ambulancia, pusimos en marcha la fase final del plan. Enviamos simultáneamente la grabación de su confesión a múltiples destinatarios: fiscales, anticorrupción seleccionados cuidadosamente por Lucía por su integridad, medios de comunicación independientes, organismos reguladores farmacéuticos internacionales. También enviamos copias completas de todas las pruebas que habíamos recopilado durante meses. Registros financieros, comunicaciones encriptadas, patrones de distribución de medicamentos adulterados, listas de cómplices. Un expediente demoledor que no dejaba espacio para dudas o manipulaciones. La ambulancia que recogió a Alberto no lo llevó al hospital privado donde tenía influencia, sino a un hospital público donde el Dr. Herrera había preparado el terreno.
Médicos de confianza realizaron análisis completos, documentando meticulosamente la presencia de arsénico en su organismo, exactamente la misma sustancia encontrada posteriormente en la exhumación oficial del cuerpo de mi madre. El escándalo estalló con una magnitud que ni siquiera nosotras habíamos anticipado, completamente. La mañana siguiente, todos los noticieros abrían con titulares sobre la caída del imperio farmacéutico de Alberto Mendoza. Su confesión grabada, donde admitía el asesinato de mi madre y otros crímenes, se viralizó en cuestión de horas. Las autoridades, presionadas por la opinión pública y la evidencia abrumadora, actuaron con una rapidez inusitada. Se realizaron arrestos simultáneos de los principales cómplices. El comisario Soto fue detenido mientras intentaba destruir documentos comprometedores. El químico Vidal se entregó voluntariamente, ofreciendo colaboración completa a cambio de reducción de condena. Alberto permaneció hospitalizado bajo custodia policial. Los médicos lograron estabilizarlo, tal como habíamos previsto. Viviría para enfrentar la justicia, para ver cómo su imperio se desmoronaba pieza por pieza, para experimentar la humillación pública y el desprecio universal. El inspector Ramírez reapareció, asumiendo el control oficial de la investigación. Su traslado fue revocado inmediatamente y recibió autoridad plena para desmantelar completamente la red criminal. La jueza Moreno fue designada para supervisar el caso, garantizando que no hubiera manipulaciones o presiones indebidas. Pacientes afectados por los medicamentos adulterados comenzaron a presentar demandas colectivas. Hospitales iniciaron revisiones exhaustivas de tratamientos suministrados por empresas vinculadas a Alberto. Autoridades sanitarias internacionales emitieron alertas sobre productos específicos. Una semana después de la caída de Alberto, regresé a mi pueblo natal. La noticia de mi participación en el desenmascaramiento del asesino de mi madre me había precedido. Fui recibida como una especie de heroína local, aunque pocos conocían los detalles exactos de mi involucración. Mi tía Carmen se había recuperado considerablemente. Aunque seguía sin recordar el altercado con Alberto, me abrazó con lágrimas en los ojos, repitiendo que siempre había sospechado que algo no cuadraba en toda la historia. Visité la tumba de mi madre por primera vez desde el funeral. Llevé un ramo de rosas azules, cultivadas por Lucía en su jardín serrano. Mientras depositaba las flores sobre la lápida, sentí una mezcla de emociones difícil de describir. Dolor por su ausencia, alivio por la justicia conseguida, incertidumbre por mi propio futuro. No había sido el camino que mi madre habría elegido para mí. Su bondad innata la habría inclinado hacia el perdón, hacia métodos más convencionales de justicia. Pero en el mundo real, a veces la justicia requiere métodos que no aparecen en los libros. A veces requiere que crucemos líneas para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El doctor Herrera me esperaba a la salida del cementerio. Me informó que Alberto finalmente había sido formalmente acusado de múltiples cargos, incluyendo el asesinato de mi madre. Los análisis toxicológicos eran concluyentes. El mismo tipo de arsénico, la misma técnica de administración. Poética justicia, como Lucía lo había llamado. También me entregó un sobre. Dentro había documentos que restauraban la propiedad de nuestra casa a mi nombre. La hipoteca fraudulenta había sido anulada. Podría regresar a vivir allí si lo deseaba, retomar algo de la vida que había perdido. Mientras contemplaba la posibilidad, un mensaje llegó a mi teléfono. Era Lucía, preguntándome cuándo regresaría a la sierra. Tenemos más trabajo por hacer, decía simplemente. Había otras redes criminales, otros poderosos que creían estar por encima de la ley, otras víctimas que necesitaban justicia cuando el sistema les fallaba. Miré por última vez la tumba de mi madre. Le prometí en silencio que viviría una vida que la haría orgullosa, aunque no de la manera que ella habría imaginado. Luego me dirigí a la estación para tomar el autobús de regreso a Madrid. Mi nueva vida, mi verdadera vocación, apenas comenzaba.
5 años han pasado desde aquel día en que la justicia finalmente alcanzó a Alberto Mendoza. El tiempo ha difuminado algunos recuerdos, pero otros permanecen nítidos como fotografías recién reveladas. El rostro de mi madre en sus últimos días. El sonido de la tierra cayendo sobre su ataúd. La expresión de Alberto cuando comprendió que estaba experimentando el mismo veneno que había usado contra ella. El juicio contra Alberto se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la década. Durante 8 meses, el país entero siguió cada detalle del proceso. Las pruebas eran abrumadoras. Además de la muerte de mi madre, se le imputaron otros 7 asesinatos. Todas personas que habían amenazado su imperio criminal de alguna manera. La red de tráfico de medicamentos resultó ser aún más extensa de lo que habíamos descubierto inicialmente. Ramificaciones en 5 países, cómplices en todos los niveles del sistema sanitario, políticos implicados en las más altas esferas. El caso destapó uno de los mayores escándalos de corrupción sanitaria en la historia reciente de España. Alberto fue condenado a 230 años de prisión, una sentencia simbólica para un hombre que probablemente no viviría más de 20. El envenenamiento había dejado secuelas permanentes en su organismo. Ironía perfecta, los médicos le recetaron tratamientos para sus dolencias crónicas, medicamentos que posiblemente provenían de las mismas líneas adulteradas que él había introducido en el mercado. El inspector Ramírez recibió un ascenso y encabezó una unidad especial dedicada a investigar crímenes farmacéuticos. La jueza Moreno salió de su retiro para supervisar la creación de nuevos protocolos de seguridad en la cadena de distribución de medicamentos. El doctor Herrera fue nombrado director del hospital, implementando sistemas de control que se convertirían en referente nacional. Mi tía Carmen decidió quedarse en el pueblo. Nuestra casa, libre de la hipoteca fraudulenta, fue convertida en una pequeña clínica gratuita que lleva el nombre de mi madre. Enfermeras voluntarias atienden a personas sin recursos, honrando el legado de Elena Martínez, de una forma que sé que la habría emocionado profundamente. En cuanto a mí, nunca regresé a vivir permanentemente en el pueblo. La experiencia me había transformado de maneras irreversibles. La adolescente que soñaba con una vida normal, con estudiar medicina quizás, había quedado atrás. En su lugar, emergió alguien con una comprensión mucho más profunda de la justicia y sus limitaciones. Lucía se convirtió en mi mentora, mi familia elegida. Bajo su guía, continué desarrollando habilidades que nunca imaginé poseer. Investigación forense, análisis financiero, psicología del criminal, técnicas de infiltración. Un currículo, poco convencional para alguien que apenas entraba en la veintena. Juntas formamos lo que llamamos informalmente la Fundación, una organización pequeña pero efectiva dedicada a casos donde la justicia convencional había fallado. Víctimas sin voz, criminales demasiado poderosos para el sistema, injusticias sistémicas que nadie más podía o quería abordar. Trabajamos en las sombras, colaborando ocasionalmente con elementos honestos dentro del sistema legal. El inspector Ramírez, la jueza Moreno, fiscales seleccionados cuidadosamente por su integridad. Nuestra existencia es un secreto a voces en ciertos círculos, un recurso de último recurso cuando todos los caminos legítimos se han agotado. 3 años después de la caída de Alberto, un caso nos llevó a investigar una red de tráfico de personas. Siguiendo el rastro del dinero, descubrimos conexiones con nombres familiares. Antiguos socios de Alberto habían diversificado sus actividades criminales. Aplicamos las lecciones aprendidas, perfeccionando nuestros métodos, evitando errores pasados. El caso culminó con la liberación de 23 mujeres retenidas contra su voluntad y la detención de 11 traficantes. Lo más gratificante fue identificar y exponer a los verdaderos cabecillas, hombres que se creían intocables por su posición social y sus contactos políticos. La prensa nunca conoció nuestra participación, pero las víctimas recibieron justicia.
Eso era lo único que importaba. Cada caso resuelto trae una medida de paz, una sensación de propósito cumplido. No reemplaza lo que perdí, pero da significado al sacrificio de mi madre. Su muerte no fue en vano si otras vidas pueden salvarse. Como resultado, hoy cumplo 23 años, la edad que tenía mi madre cuando decidió convertirse en enfermera, la edad en que eligió dedicar su vida a ayudar a otros. Mi camino es diferente al suyo, más oscuro quizás, menos convencional ciertamente, pero en esencia, compartimos el mismo impulso: aliviar el sufrimiento, proteger a los vulnerables, mantener la esperanza en un mundo que a veces parece diseñado para aplastarla. Cada año, en el aniversario de su muerte, regreso al pueblo. Llevo rosas azules a su tumba. Le cuento en silencio sobre los casos que hemos resuelto, las vidas que hemos impactado. No sé si puede escucharme, pero me gusta pensar que de alguna manera comprende que su legado continúa, aunque de formas que nunca habría imaginado. A veces me pregunto qué pensaría de la persona en que me he convertido, si aprobaría los métodos que utilizamos cuando es necesario, si reconocería a la niña que crió en la mujer que ahora soy. No tengo respuestas definitivas, solo la certeza de que cada decisión que tomo está guiada por los valores que ella me inculcó: justicia, compasión, determinación ante la adversidad. Alberto Mendoza no es más que un recuerdo desvanecido ahora, un hombre enfermo y envejecido prematuramente que vive sus días en una celda de aislamiento. Sus empresas fueron desmanteladas, sus bienes subastados, su nombre convertido en sinónimo de corrupción y crueldad. Su verdadero castigo no es la prisión, sino vivir para presenciar la destrucción completa de todo lo que valoraba: poder, prestigio, impunidad. Lucía dice que la venganza y la justicia son ríos diferentes que ocasionalmente confluyen en el mismo mar. No busco venganza en los casos que ahora investigamos. Busco equilibrio. Busco que aquellos que se creen por encima de las consecuencias comprendan que no es así, que el poder y el dinero no son armaduras impenetrables, que cada acción genera ondas que eventualmente regresan. La vida me ha enseñado que la justicia rara vez llega por los caminos esperados. A veces requiere desvíos, atajos, rutas que no aparecen en ningún mapa. A veces requiere personas dispuestas a arriesgarlo todo para garantizar que la balanza finalmente se equilibre. Eso somos, Lucía y yo. Equilibradoras. No héroes, ciertamente no ángeles. Solo mujeres que comprenden que en un mundo imperfecto, la justicia perfecta es un lujo que pocos pueden permitirse. Y para aquellos que no pueden, estamos ahí, en las sombras, vigilantes, pacientes. Esta noche partimos hacia un nuevo caso: un político corrupto vinculado a la muerte de activistas ambientales. Un hombre que se cree intocable, protegido por su posición y sus conexiones. No sabe que ya estamos siguiendo su rastro, documentando sus movimientos, identificando sus debilidades. No sabe que la justicia, en nuestra peculiar encarnación, ya está en camino. Antes de partir, miro por última vez la fotografía de mi madre que siempre llevo conmigo. Su sonrisa amable, sus ojos que parecían ver lo mejor en todos, incluso cuando la evidencia sugería lo contrario. Le prometo silenciosamente que seguiré su ejemplo a mi manera, que el mal no prosperará si puedo evitarlo, que su sacrificio continúa generando ondas de justicia en un mundo que desesperadamente la necesita. La verdad detrás del ataúd de mi madre no era simplemente que había sido asesinada. Era que su muerte contenía las semillas de una transformación que nadie, especialmente Alberto Mendoza, podría haber previsto. La transformación de una adolescente común en alguien dedicado a equilibrar la balanza cuando todos los mecanismos convencionales fallan. Hay una última rosa azul en el jardín de nuestra antigua casa. Sobrevivió a todo, igual que yo. Cada año florece un poco más fuerte, un poco más vibrante. Los vecinos la consideran un pequeño milagro, un símbolo de resistencia. No saben cuánta razón tienen. Es exactamente eso. Un
recordatorio de que incluso después de la traición más oscura, la justicia encuentra su camino hacia la luz. Siempre.